hoy nos estacionamos de nuevo en la carta de Santiago, específicamente Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4, para continuar con la segunda parte del tema, la sorprendente paradoja del gozo en las pruebas. Así ha titulado, hermanos, esta miniserie de meditaciones. La sorprendente paradoja del gozo en las pruebas. Dice así Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense, en mi entrega pasada nosotros comenzamos a ver que de acuerdo a este pasaje, la actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. O sea, este texto nos presenta que el cristiano debe enfrentar las pruebas con gozo. La actitud con que enfrentamos las pruebas hace toda la diferencia entre una persona y otra. Claro, hermanos, eso no cambia las circunstancias, pero eso sí nos transforma a nosotros. La actitud con que enfrentamos las pruebas. Ahora bien, hoy yo quisiera llamar vuestra atención en el punto donde me quedé la semana pasada, y quiero que noten que el texto habla de diversas pruebas. Diversas pruebas, hermanos míos. Tened por sumo gozo, dice Santiago aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Literalmente, recuerden, pruebas de diversos o de varios colores. Algunas son más oscuras que otras, realmente. Las pruebas pueden venir en una gran variedad de formas y circunstancias. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios toma nuestra vida cristiana muy en serio. El hecho de que nuestra fe sea genuina o no es algo serio. Por eso es algo que debe ser probado. Las cosas valiosas son sometidas a prueba y usted y yo lo sabemos. Por ejemplo, si andas buscando antigüedades y tú estás comprando bronce, bueno, tú andas con un imán para probar si es bronce. Muchos electrodomésticos y muchos accesorios de ropa que llegan diciendo que pasaron por varias pruebas, prueba número 1, prueba número 2, prueba número 3. Y qué bueno, hermano, es cuando usted compra el objeto y sabe que fue probado, chequeado debidamente y funciona bien. Eso es bueno. Porque las cosas valiosas son puestas a prueba. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Tu fe, mi fe, nuestra fe es probada. ¿Cuánto vale tu fe? Pregúntate esto en esta noche. ¿Cuánto vale mi fe? Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto vale tu fe? Bueno, vale tanto que Dios la va a someter a prueba. La ha sometido a prueba y la seguirá sometiendo a prueba. Esa es la realidad. Así que nuestro primer punto es este. Las pruebas son parte del plan de Dios. Las pruebas, hermanos, repito, son parte del plan de Dios. Ahora, ese no es el centro del pasaje realmente. El centro del pasaje es mi segundo punto. La actitud. Escúchame bien, la actitud que Dios espera de sus hijos en esas pruebas es de gozo. La actitud que Dios espera, mi hermano, de ti como su hijo, como su hija, en esas pruebas es de gozo. Vamos a leer otra vez, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que alguien ha calificado como el llamado irracional.
El llamado irracional, miren hermanos, humanamente parece irracional esto que Santiago está diciendo aquí, ¿no es así? Tener gozo en algo que me cause dolor. Gozo en el dolor, pastor. Bueno, déjame decirte algo. Las personas a quienes Santiago escribe, en algún momento de sus vidas habían sido dispersadas y posiblemente fueron despojadas de sus hogares, de sus posesiones. Porque de acuerdo a la epístola, muchos de ellos estaban siendo explotados por los ricos opresores. De hecho, muchos de ellos fueron llevados a juicio injustamente y fueron menospreciados por creer en el Señor. Y hermanos con problemas de esa índole, es que Santiago le da el mandamiento. Y la razón que hay detrás del mandamiento, hermanos, es interesante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no bien comienza la carta y le da el mandamiento. Increíble. O sea, no bien comienza la epístola y ya está exhortándoles a tener gozo en medio de la aflicción. Es algo que parece irracional. Un comienzo extraño, hermanos, no sé si les parece. Pero lo tenía tanto en el corazón, Santiago. Era tan necesario para sus destinatarios que fue así como él comenzó a escribir. Inmediatamente da el saludo, le dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y yo me pregunto, hermanos, ¿acaso estaba siendo un insensible con personas que habían pasado por tantas aflicciones? ¿O era que acaso un hombre que estaba desconectado de la realidad, viviendo en una nube mientras los demás sufrían, es quien da esta exhortación? No, hermanos, no. Santiago había vivido en carne propia las persecuciones y las penurias de la iglesia de Jerusalén. Vayan al libro de los Hechos para que ustedes vean. A partir de la muerte de Esteban, la iglesia sufrió una tremenda hostilidad. Hechos capítulo 7, capítulo 8, etc. Y la iglesia primitiva sufrió tal hostilidad a tal nivel, hermanos, que muchos tuvieron que trasladarse a otros lugares. De hecho, el mismo Santiago, Jacobo, ese Jacobo que ustedes ven ahí en el concilio de Jerusalén, es este Santiago que escribe la carta. Y él mismo sabía lo que era sufrir ese tipo de persecución en carne propia, porque no fue que a él no lo persiguieron y a la iglesia sí, porque él era parte de la iglesia. De manera que cuando él escribe este mandamiento, hermanos, él escribe pastoralmente una exhortación que estos hermanos necesitaban escuchar, como usted la necesita escuchar en esta noche y yo también. Entonces, lo que hace no es otra cosa que repetir simplemente lo que Jesús mismo había enseñado antes. Eso es lo que Santiago está haciendo, replicando lo que su propio maestro Jesús había enseñado. ¿Dónde? En los evangelios. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, dichoso, feliz, macarios en griego, bienaventurado. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, mintiendo, que conste. Y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Saben por qué dice Jesús? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, lo que está haciendo Santiago aquí es imitando a su Señor. Y dice 1 de Pedro 4:12 al 16, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice Pedro. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero, dice el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Consecuentemente, mis queridos hermanos, debemos cultivar una actitud positiva ante las pruebas. Una actitud diferente hacia lo natural. ¿Cuál es la tendencia natural nuestra? Bueno, la tendencia natural es dejarnos arrastrar de nuestras emociones de manera que decaigamos y nos deprimamos, que eso es lo que Satanás quiere. Ahora, Dios nos dice que es un asunto de actitud, hermano. Y eso es lo que quiero que quede claro en nuestras mentes. Es un asunto de actitud. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué vemos ahí? Actitud. Ahora bien, también debo aclarar un punto importante. Hermano, Santiago no está hablando de una alegría superficial aquí tampoco. Santiago no está hablando de una alegría superficial. No nos alegramos por el sufrimiento. No, porque no somos masoquistas. No nos alegramos por el sufrimiento. Ahora nos gozamos en medio del sufrimiento. Eso sí, nos gozamos a pesar de el sufrimiento. Porque si el sufrimiento nos hablara de un gozo por el sufrimiento mismo, entonces sí tendríamos razón para considerar esto una exhortación irracional. Pero ese no es el caso. Por ejemplo, dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hablando de la disciplina o de la aflicción. O sea, nos gozamos entonces en la perspectiva de que tarde o temprano las pruebas producirán su fruto, hermanos, como veremos la próxima semana, si Dios quiere. O sea, no debemos ignorar lo más obvio de nuestro pasaje, claro que no. Esto es un mandamiento. Tened por sumo gozo. No tenemos excusas. Debemos nosotros asumir una actitud piadosa en medio de las pruebas que estamos atravesando. Y es interesante porque el verbo que aparece aquí en el texto griego es mucho más que simplemente tener. Es mucho más que eso. Es una consideración más bien deliberada y cuidadosa. O sea, para que lo entiendan mejor, hermanos, es como si Santiago estuviera diciendo, hermanos, consideren, piensen, tomen como puro gozo, como razón para todo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es la idea. O sea, considera, piensa, toma como puro gozo, como razón para todo gozo, cuando tú te halles en diversas pruebas. Nosotros tenemos que asumir, hermanos, una actitud, insisto, una actitud. Esa es la idea del verbo en el griego. Entonces, cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos asumir una actitud ¿de qué? De gozo. Porque si me llevo de lo que siento, bueno, no tendré gozo. Pero aquí hay un imperativo. Hay una orden de parte del Espíritu Santo a través de Santiago. Aquí hay algo que hacer y es asumir, hermanos, una actitud de sumo gozo en medio de las pruebas. Usted me dirá, bueno, pastor, está difícil el asunto. Bueno, hermano, Dios lo manda aquí, lo ordena aquí. Dios no nos dará la capacidad en un sentido simplemente para nosotros estar en la prueba y estar sumidos en una depresión. No, Él nos va a dar la capacidad para hacer eso. Debemos orar a Él que nos dé la capacidad. Debemos pedírselo a Él.
Pero además de eso, Dios nos da ejemplos de carne y hueso para que nosotros veamos que es posible. Y con esto es que quiero ir aterrizando mi tema por hoy. Vamos a ver ejemplos de carne y hueso porque podemos poner 1000 excusas para no cumplir con este mandamiento que el Espíritu Santo nos ordena. Vamos a ver ejemplos en la Escritura de hombres como tú y como yo, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Hechos capítulo 5, versículo 41, el ejemplo de Pedro y Juan cuando eran perseguidos y maltratados porque les estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús. Dice en Hechos 5:41, y ellos, o sea, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido librados, no, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjense, hermanos, ellos no se estaban gozando en el dolor en sí mismo, porque eso es masoquismo. Ellos más bien se estaban gozando en el privilegio que Dios les había dado de sufrir por la causa de Cristo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Tened por sumo gozo. Ellos lo tuvieron por sumo gozo. Otro ejemplo, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4, dice, mucha franqueza, esto es Pablo hablando ahora, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, y dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El ejemplo de Pablo. Más, 2 de Corintios 12:9, recuerden cuando el Señor le permitió que él tuviese ese aguijón en su carne. Oigan lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo, otra vez dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y en Hebreos 10:34 dice que estos hermanos de los presos se compadecieron y el despojo de sus bienes ellos sufrieron con gozo, dice el autor de los Hebreos. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, yo pregunto, ¿cuál es la opción que nos presenta el Espíritu de Dios aquí en todos estos pasajes? Hermanos, gozo en medio de la aflicción. Punto. Eso es todo. Gozo en medio de la aflicción. Pregunta, ¿qué haremos nosotros entonces? Tenemos el mandamiento, tenemos el ejemplo bíblico de otros, tenemos el ejemplo de creyentes a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Asumir esta actitud piadosa en los diferentes tipos de pruebas que enfrentamos. Y el abanico puede ser muy amplio. Enfermedades, dificultades financieras, soledad, problemas familiares, frustraciones, muertes, condiciones difíciles de trabajo, problemas con un vecino, sea lo que sea, en todas esas pruebas, nuestra actitud, hermanos, debe mostrar un gozo correspondiente. Todo gozo para las diversas pruebas. Esa es la exhortación irracional. Humanamente hablando, hermanos, nosotros los cristianos en un sentido estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. Eso es sobrenatural. Eso solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios quiere que tengamos la actitud correcta cuando nos encontremos en medio de las pruebas. Pero, y ya esto lo veremos en la próxima entrega, el sostén de ese gozo, ¿saben cuál es? El sostén de ese gozo, hermanos,
es que las pruebas no son infructuosas. La racional detrás de este gozo viene de saber que esas pruebas tienen una función y un valor espiritual. No son inútiles, no son en vano. ¿Cómo así, pastor? Espere que yo se lo explique la semana próxima, si Dios quiere. Mientras tanto, es mi oración que el Señor te bendiga y te fortalezca con estas palabras. Dios te bendiga.